Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu, la'asok b'divrei Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah le'amo Israel, Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito seas Yahweh nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos santificas con tus preceptos y nos ordenas ocuparnos del estudio de la Torah. Bendito seas Yahweh que enseñas Torah a tu pueblo Israel. En el nombre de Yeshua el Mesías, te damos muchas gracias, Padre Eterno. Amén. Vamos a compartir hoy el capítulo 36 en nuestro estudio sistemático de Bereshit. Y vamos a dar lectura, le invito a tomar nota. Génesis, capítulo 36, dice así desde el versículo 1. Estas son las generaciones de Esab, el cual es Edom. Esab tomó sus mujeres de las hijas de Kenaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Olibama, hija de Ana, hijo de Sibeón Ebeo, y a Basmat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Elifaz para Esab, y Basmat dio a luz a Reuel, y a Olibama dio a luz a Yeush, a Yalam y a Korah. Estos son los hijos que le nacieron a Esab en la tierra de Kenaán. Entonces Esab tomó a sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y su ganado y todas sus bestias, y todos los bienes que había acumulado en la tierra de Kenaán, y se fue a otra tierra lejos de su hermano Jacob, porque los bienes de ellos habían llegado a ser tantos que no podían habitar juntos, y la tierra en que moraban no podía sostenerlos a causa de su mucho ganado. Y habitó Esab en la región montañosa de Seir. Esab es Edom. Estas son las generaciones de Esab, padre de los edomitas, en la región montañosa de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esab: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esab, y Reuel, hijo de Basmat, mujer de Esab. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Zefo, Gatam y Kenash. Timná fue concubina de Elifaz, hijo de Esab, y le dio a luz a Amalek. Y estos son los hijos de Reuel: Nahat, Zera, Shammah y Miza. Estos fueron los hijos de Basmat, mujer de Esab. Y estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esab, hija de Aná, nieta de Shibeón. Ella tuvo de Esab a Yeush, Jalam y Korej. Estos son los jefes de entre los hijos de Esab. Los hijos de Elifaz, primogénito de Esab, son el jefe Temán, el jefe Omar, el jefe Zefo y el jefe Kenash, y el jefe Korah, el jefe Gatam y el jefe Amalek. Estos son los jefes que descendieron de Elifaz en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Ada. Estos son los hijos de Reuel, hijos de Esab: el jefe Nahat, el jefe Zera, el jefe Shammah, el jefe Miza. Estos son los jefes que descendieron de Reuel en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Basmat, mujer de Esab. Estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esab: el jefe Yeush, el jefe Yalam, el jefe Korah. Estos son los jefes que descendieron de Aholibama, mujer de Esab, hija de Aná. Estos fueron los hijos de Esab, es decir, Edom, y estos sus jefes. Estos son los hijos de Seir: Oreo, habitantes de aquella tierra: Lotán, Zobal, Zibeón, Hana, Dizón, Ezer y Dishan. Estos son los jefes que descendieron de los Oreos, los hijos de Seir en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Hori y Hemam, y la hermana de Lotán era Timná. Estos son los hijos de Sobal: Albán, Manahat, Ebal, Zefo y Onam. Estos son los hijos de Zibeón: Aja y Aná. Este es el Aná que halló las fuentes termales en el desierto cuando pastoreaba los asnos de su padre Zibeón. Estos son los hijos de Aná: Dishón y Aholibama, hija de Aná. Estos son los hijos de Dishón: Emdam, Hezbán, Itran y Kerán. Estos son los hijos de Ezer: Bilham, Zabán y Ahán. Estos son los hijos de Dishan: Uz y Arán. Estos son los jefes que descendieron de los Oreos: el jefe Lotán, el jefe Zobal, el jefe Zibeón,
el jefe Aná, y el jefe Disón, el jefe Ezer y el jefe Dishán. Estos son los jefes que descendieron de los horeos, jefe por jefe, en la tierra de Seir. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes de que rey alguno reinara sobre los hijos de Israel. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom. El nombre de la ciudad era Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Yobab, hijo de Zera de Bosra. Murió Yobab y reinó en su lugar Husham, de la tierra de los temanitas. Murió Husham y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de la ciudad era Habit. Murió Hadad y reinó en su lugar Samla en Masreja. Murió Samla y reinó en su lugar Shaul de Rehobot, junto al río Pefrat, Éufrates. Murió Shaul y reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Achbor. Y murió Baal-Hanán, hijo de Achbor, y reinó en su lugar Hadar, y el nombre de su ciudad era Paú. Y el nombre de su mujer era Mehetabel, hija de Matret, hija de Mezab. Estos son los nombres de los jefes que descendieron de Sab, según sus familias y sus localidades. Por sus nombres, el jefe Timná, el jefe Alba, el jefe Yedet, el jefe Aolibama, el jefe Elá, el jefe Pinón, el jefe Kenash, el jefe Temam, el jefe Mibsar, el jefe Magdiel y el jefe Hiram. Estos son los jefes de Edom, es decir, Esab, padre de los edomitas, según sus moradores en la tierra de su posesión. Palabra del Eterno, capítulo 36 de Bereshit. Fíjense las tres esposas que mencionan, las tres esposas de Esab, cuando se va al monte de Seir. Se mencionan los hijos, los jefes de entre los hijos de Esab, los hijos incluso de los jefes de Seir. Aná descubre unos manantiales, es una de las menciones que hace Moisés en este capítulo 36. Se mencionan todos los reyes de Edom y los jefes descendientes de Esab. Podríamos decir que este capítulo 36 está dedicado exclusivamente a Esab. Dice nuestro versículo 1, Ve'ele toldot Esab u Edom. Estas son las generaciones de Esab. Él es Edom. Fíjense la aclaración de Moisés explicando, ¿no?, quién es Edom realmente. Esab. Toldot de Esab, las generaciones de Esab. Decíamos que este capítulo consiste esencialmente en una cantidad de listas de nombres que tratan de los descendientes de Esab y de Seir el Oreo, ¿sí?, cuyas familias se habían unido, nos dice la Biblia, con vínculos matrimoniales. El primer versículo es el título dado por Moisés al conjunto como un todo. Si miramos nuestro verso 2, ya dice Esab, Lakajet Nashab mi benot Kenaam, et Ada bat Elom Ahiti, bet Oholibama bat Aná bat Sivon Ahibi. ¿Sí? Empieza en realidad desde nuestro verso 2. Esab tomó sus mujeres, dice, et Nashab. Los nombres de las tres esposas de Esab, como se dan aquí, difieren de los que la lista previa, que están en Génesis 26:34, incluso Génesis 28:9 también se mencionan. En un caso varían también el nombre del padre y la nacionalidad. Es fácil explicar las diferencias entre las dos listas. Primero porque en armonía con una antigua costumbre oriental, todavía practicada hasta la fecha por muchos árabes, un hombre podía ser conocido por diferentes sobrenombres en periodos sucesivos de su vida. Esto es cultura de Medio Oriente y es importante que también lo tomemos en cuenta. Cada nombre estaba basado en una experiencia o un acontecimiento importante. Un ejemplo, ¿no? Abraham. Abraham, ¿en qué se convirtió? En Abraham. Se le añadió la letra Ei a su nombre. Sarai llegó a ser Sara. Jacob, ¿qué pasó? Se volvió Israel. Y Esab, Edom. Entonces, por regla general, las mujeres recibían nuevos nombres al casarse. Sí, una costumbre que explicaría la diferencia en los nombres de dos de las esposas de Esab. En el caso de Judith y Aholibama, difieren tanto el nombre de la esposa como el de su padre, e incluso podemos ver la nacionalidad de él también.
Por regla general, las esposas sin hijos no son mencionadas en las listas genealógicas. Por consiguiente, debe inferirse que Judith murió sin hijos y Esab se casó con una hebea en lugar de ella. A Olibama, es interesante, Olibama en hebreo significa carpa del lugar alto. ¿Sí? Aná significa respondió o respondiendo. Ada, ornamento. Fíjese los significados. El nombre Zibeón posiblemente esté relacionado con la palabra hebrea empleada para hiena. Pero puesto que era hebeo, entonces no hablemos de hebreo, ¿no? Porque él era Jibí. Su nombre puede no haber sido semítico en absoluto. Para el significado de otros nombres es importante ver todas las referencias que vamos a ir dando poco a poco. Dice el verso 4 en nuestro estudio sistemático: Batele dadal Esab et Elifaz uvasmat y aleda et Reuel. ¿Sí? O sea, Ada dio a luz y aleda. Y aleda significa eso, ¿sí? Dar a luz. 5 hijos, según lo registra también Primero de Crónicas 1:35, pueden consultarlo. ¿Sí? 5 hijos le nacieron a Esab en Canaán de sus 3 esposas mencionadas en nuestro capítulo 36, versos 2 y 3. Los nombres son claramente semíticos y revelan en parte que Esab todavía se aferraba en cierta medida a todas estas costumbres de sus padres. Elifaz, nombre que también fue de uno de los amigos de Job, si usted se acuerda, en Job 2:11 aparece, puede significar Elifaz, fortaleza de Elohim. Reuel significa amigo de Elohim, ¿sí? Fue también uno de los nombres del suegro de Moisés en Éxodo 2:18. El significado Yehush, aunque está bastante complicado, puede ser a quien Yahweh apresura. ¿Sí? Recuerden que en el hebreo, en los nombres semitas, lo que hacen es acortar, abreviar. El mismo nombre fue después dado por el rey Roboán a uno de sus hijos, dice segundo de Crónicas 11:19. Halaam puede significar a quien Yahweh oculta, ¿sí? O él asciende, según como lo veamos, la construcción verbal. Core significa calvicie. Un levita de ese nombre incluso llegó a ser padre de una famosa familia de cantores. Eso está en Salmo 42, puede buscarlo. Entonces Esab tomó sus mujeres. Fíjese que después de someter a los horeos y ocupar su territorio en la tierra de Seir, Esab dice que trasladó su familia allí y la convirtió en su residencia permanente. Pueden verlo en Deuteronomio 2:12 y 2:22. Parece que lo hizo voluntariamente, quizá por insinuación de Yitzhak, puesto que ya se había establecido allí, o por lo menos había sometido la región cuando regresó Jacob en Génesis 32:3 y Génesis 33, versos 14 al 16. Quizá Yitzhak acarició el plan de que Esab heredara su propiedad y Jacob el derecho a la tierra prometida, ¿sí? Como un arreglo para que Jacob volviera de Aram. Después de que Jacob y Esab hubieran arreglado sus diferencias cerca del río Yabok, estudiábamos en capítulos anteriores, este convenio resultó mutuamente satisfactorio. Por eso dice a la otra tierra, o a otra tierra se traduce. Bueno, del hecho de que suene extraña la expresión a otra tierra, o a otro país también se puede traducir, ya que no hay ninguna explicación en cuanto a la tierra o al país que se trata, no da un nombre. Lo que sí podemos inferir que el nombre sea Seir o Edom, ¿sí? Según el verso 16 de nuestro capítulo 36. Se ha perdido el texto, eso es lo que podemos ver. En algunas versiones, por ejemplo en la BJ, se lee al país de Seir. Por otro lado, la frase que viene después quizá exprese todo lo que Moshe quería decir. Si usted ve las formas, como está en el texto hebreo, uniendo las dos frases, se leería a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. Nuestro versículo 9
dice el texto, Be'ele toldot Esav, Aviedom be'ar Seir. ¿Sí? Los linajes, podemos traducirlo también, toldot de Esav. Mediante sus hijos y nietos, la lista de los versos 10, si quieres notarlo hasta el verso 14, Esav llegó a ser el padre de la nación edomita, cuya sede estuvo en el país montañoso de Seir, explica Moisés. En el caso de Ada y Bashmat, que tan solo tuvieron un hijo cada una, las tribus fueron fundadas no por los hijos, sino por los nietos. Fíjese usted. Pero en el caso de Olibama, sus 3 hijos fueron considerados los fundadores. En el verso 11 se menciona a Temán, ¿sí? Ba'iyu bene Elifaz, Temán. Se menciona a Omar, Sefo, Begatam, Ukenaz. Pero fíjese Temán. Este nombre posteriormente fue dado a una localidad de Idumea. Lo puede ver, está registrado en Jeremías 49:20. Y uno de los amigos de Job también es llamado el Temanita, en Job 2:11. En cuanto a Omar, Sefo, Gatam y Kenaz, nada se sabe acerca de estos nietos de Esav y Ada. Nuestro verso 12 menciona a Timná. Bueno, Timná fue una hermana de Lotán, Oreo, dice el verso 22 de nuestro capítulo. Entonces es claro que la familia de Esav se reunió en matrimonio con los Oreos. Y esto puede haber dado un pretexto a los hijos de Esav para apoderarse de la tierra de los Oreos y expulsar a sus antiguos habitantes. Eso lo comenta Moisés en Deuteronomio 2:12. En nuestro verso 12 también aparece Amalek. Fíjese, progenitor de los amalecitas que atacaron a los israelitas en Horeb cuando salían de Egipto, ¿se acuerdan? En Éxodo 17, desde el verso 8 al 16, ahí está registrado. La mención del país de los amalecitas en Génesis 14:7 no implica necesariamente su existencia en los días de Abraham, sino que sencillamente puede referirse a la región habitada por ellos cuando se escribió el libro de Génesis. ¿Sí? La expresión de Balaam, que es cabeza de naciones, en Números 24:20, no representa a Amalek como la tribu aborigen o más antigua, sino simplemente como la primera tribu pagana que atacó a Israel, o quizá la más fuerte o más belicosa, ¿verdad?, de las tribus del desierto. Si hubiera habido un Amalek y amalecitas anteriores a Edom, considerando el papel importante de los mismos cuando se opusieron a Israel en el tiempo de Moshe, entonces sería razonable esperar que él nos diera su genealogía, como lo hace con todos los otros de igual importancia para Israel. Desde un periodo muy remoto, los amalecitas se separaron de las otras tribus de Edom y formaron un pueblo independiente, cuya sede, dice la Biblia, que estuvo en el Negev, o sea, en las proximidades de Kadesh. Puede buscarlo en Números 13:29, Números 14:43 y 45, y bueno, y el de Génesis que le mencioné, Génesis 14:7. Sin embargo, como una tribu nómada, se desplazaron por la parte norte de la Arabia pétrea, ¿sí?, desde Havila hasta Shur, en el límite de Egipto. Búsquenlo, si pueden, en 1 de Samuel 15:3 y 1 de Samuel 27:8. Una rama de la tribu aún penetró en el corazón de Canaán, de modo que una cadena de colinas, en lo que más tarde llegó a ser la heredad de Efraín, llevó el nombre del monte de Amalek. Eso está registrado en Jueces 12:15 y Jueces 5:14. Con el curso del tiempo parece que también los que se establecieron en Arabia se separaron de diferentes ramas, ¿sí?, ya que las hordas de los amalecitas a veces se unieron a los madianitas y a los hijos del oriente, como dice Jueces 6:3 y Jueces 7:12. Incluso otras veces a los amonitas, dice Jueces 3:13. ¿Para qué? Todo fue para invadir la tierra de Israel. Varias veces fueron derrotados por Shaul
En 1 de Samuel 14:48 está registrado, incluso 1 de Samuel 15, versos 2 al 9. Por David también, en 1 de Samuel 27:8. 1 de Samuel 30, verso 1 al 20. Y también en 2 de Samuel 8:12. Y finalmente nos dice 1 de Crónicas 4, 42 y 43 que fueron exterminados finalmente por Ezequías. Pasamos al verso 13, seguimos en nuestro estudio sistemático, Bereshit 36, dice, Ve'ele bene Reuel, Nahat bazerach shamau mizah, ele ayu bene basmat, eshet esab. Fíjese, Nahat zera shamai mizah. No sabemos nada acerca de estos nietos de Esab, no podemos comentar nada porque no hay ningún registro. Pasamos al verso 15. Dice, Ele alufe bene Esaf, bene Elifaz, bejor Esaf aluf, Teman aluf Omar, aluf Zefo, aluf Kenaz. La expresión es interesante como lo pone el verso 15. Aluf significa en realidad viene de 1000, pero es como decir un capitán de 1000, aluf. Y lo traducimos como jefe, ¿no? O príncipe. En otras versiones lo ponen como duques o jeques. ¿Sí? La palabra hebrea aluf, príncipe o jefe, sabemos que indudablemente fue el título tomado por los jefes de las tribus de los edomitas y oreos. Como dijimos, la palabra está relacionada con elef. Elef en hebreo significa 1000, ¿sí? O sea que aluf es un título militar, que significa un capitán de 1000. Eso está en Jeremías 13:21. En el hebreo posexílico, el término llegó a aplicarse a los jefes e incluso a los gobernadores judíos. Puede verlo en Zacarías 9:7, Zacarías 12:5. Los nombres de estos jefes no son principalmente nombres de lugares, como algunos comentaristas sugirieron, ¿no? Son más bien los 3 hijos y 10 nietos de Esab, ya mencionados desde los versos 9 al 14. En ambas listas, fíjese que Coré aparece como un hijo de Esab, en el verso 14 y sería el verso 18. En la segunda lista, que sería la del verso 16, Coré aparece como un nieto de Esab, un hijo de Elifaz, pero no en la primera lista, del verso 11. En todo lo demás, las dos listas son comparables. El nombre de Coré no se encuentra en el verso 15 del Humash Shombri, que ha existido por separado, incluso después del exilio babilonio, pero sí aparece, por ejemplo, en otras versiones, ¿sí? Como la Septuaginta. El hecho de que Coré no esté en la lista como uno de los nietos de Esab, en 1 de Crónicas 1:36, donde aparece como hijo, confirma la exactitud de la primera lista de Génesis 36. Por lo tanto, parece que se ha producido un error de copista en relación con el hebreo de Génesis 36:16. Entonces esta sería la aclaración a esa diferencia o esa omisión en el texto. El verso 20 dice, mencionan los hijos de Seir. Dice, él es Bené Seir, Ajorí. Estos son los hijos de Seir, el oreo. Los habitantes autóctonos de la tierra, los oreos, no fueron moradores de cavernas como algunos han sugerido, no. Hasta tiempos comparativamente recientes se pensaba que la palabra traducida oreo se derivaba de Jor, que Jor en hebreo significa caverna o agujero. En tal caso, oreo significaría como un hombre de las cavernas. Sin embargo, en años recientes los hurritas o hurrios, como mencionan los historiadores, conocidos no solo para los escritores bíblicos, sino también para los escribas egipcios, Haru, para los hititas aparece como Harri, y los mesopotamios, Hurru. ¿Sí? Han sido redescubiertos como nación. Estuvieron ampliamente esparcidos por todo el Antiguo Oriente durante el 2º milenio antes del Mesías. El reino de los mitanios de la región del Éufrates superior fue regido por hurritas en el tiempo de Moisés.
Su idioma ha sido descifrado no hace mucho y hoy es amplio el conocimiento que se tiene acerca de la cultura e historia de los hurritas. Hay mucha información, incluso ustedes pueden consultar, hay muchos libros, bibliografía, sobre todo de Oriente Antiguo. A principios del segundo milenio, antes de Mashiach, los hurritas deben haber tomado posesión del monte Seir, donde aparecen primero en la Biblia como un pueblo, dice Génesis 14:6, y posteriormente fueron en parte exterminados a la vez que subyugados por los descendientes de Esab. 7 hijos de Seir Oreo o hurrita están en la lista, una vez como príncipes de tribus y otra como jefes o duques, decíamos, y también se nombra a los nietos de Seir y a 2 nietas, Timná en el verso 22 y a Olibama en el verso 25. Probablemente Timná fue la misma que aparece como concubina de Elifaz en el verso 12, y a Olibama fue la segunda esposa de Esab, dice nuestro verso 2. El versículo 24, nuestro estudio dice: Ve'ele benet Sivom, ve'aya ve'ana u'ana asher, matzah et ayemim, v'amidbar viroto, et ahamorim, let Sivom aviv. Un comentario parece que hace Moisés como un paréntesis, dice: Aná es el mismo que descubrió los manantiales. Fíjense que Moisés supone que el acontecimiento aquí registrado en el verso 24 era bien conocido. Sin embargo, no sabemos nada más del relato que lo que dice el versículo. El significado de la palabra yamim, sí, traducido como manantiales, algunos han sugerido que realmente es incierto, pero, por ejemplo, la traducción de la Vulgata lo pone como aguas termales. ¿Sí? Y algunos comentaristas están de acuerdo en que Moisés aquí se refiere al descubrimiento de aguas termales sulfurosas. Hay 3 vertientes tales conocidas en esa región. Está una que es el Wadi Zerhamain, otra que es el Wadi El Hazá, que es al sureste del Mar Muerto, y una tercera que está en el Wadi Hamad, entre Kerak y el Mar Muerto. ¿Sí? Hay 3 conocidas. El verso 29 dice: Ele alufe ajori, aluf lotam, aluf shobal, aluf sibom, aluf ana. Seguimos con los jefes. Esta lista repite los nombres de los hijos de Seir, ya dada en los versos 20 y 21. El verso 31, seguimos avanzando, dice: Ve'ele amelachim, asher malehu be'eretz Edom, lifne melach melech libne Israel. Fíjese la expresión en nuestro verso 31. Antes que reinase rey. ¿Sí? Así se traduce, Melach Melech. Y esta referencia a reyes de Israel ha sido señalada como una evidencia de una paternidad literaria, o al menos como una interpelación posterior tomada de 1 de Crónicas 1:43. No es necesaria esta conclusión. Debería recordarse que reyes habían sido prometidos a Jacob, como bien ya lo sabía Moisés, anote Génesis 35:11, y esta promesa no se había cumplido en el tiempo de Moisés, al paso que la casa de Esab ya había alcanzado un alto grado de organización política. Por lo tanto, es enteramente consecuente que Moisés, en cuyo tiempo 8 reyes ya habían reinado sobre Edom, hiciera este tipo de observación, ¿verdad? La dificultad para encontrar ubicación para 7 jefes, obviamente todos nietos de Esab, 8 reyes y 11 jefes adicionales, que son los versos 40 al 43. Durante el tiempo entre Esab y Moisés desaparece si se presume que los reyes y jefes fueron mutuamente contemporáneos. Esto tiene el apoyo de una comparación de Éxodo 15:15 con Números 20:14. En este último pasaje se indica que Moisés negoció con un rey de Edom pidiendo permiso para pasar por su tierra. Pero en el anterior se mencionan los jefes de Edom como temblando debido al paso milagroso de Israel por el Mar Rojo. Entonces, no es necesario suponer que los 11 jefes, por ejemplo, ¿no?, los versos 40 al 43 de nuestro capítulo, gobernaron consecutivamente. ¿Por qué?
porque se declara que fueron jefes por sus linajes, por sus lugares. Todos, o a lo menos varios de ellos, pueden haber vivido en diferentes lugares al mismo tiempo. Por lo tanto, tan solo es necesario encontrar ubicación para 8 reyes sucesivos entre Esab y Moisés. Fíjese, un periodo de más de 200 años. Entonces esto daría un promedio de 25 años para cada uno, ¿sí? Comparado con 10 años para los reyes de Israel y 17 para los de Judá. Es indudable que la monarquía edomita no era hereditaria, porque en ningún caso un hijo sucedió a su padre. Más bien era electiva, ¿sí? Siendo escogidos los reyes por los jefes. Esto sería similar a la situación del Imperio Romano, donde cada emperador era elegido por los príncipes y los electores de la entidad. De los 8 reyes nombrados, ninguno es conocido por otras fuentes, aunque algunos nombres, como en el caso de Hadad, que aparece en Primero de Reyes 11:14, aparecen ahí posteriormente, ninguno se refiere a los individuos aquí mencionados. Unas pocas de las ciudades mencionadas en relación con los reyes pueden identificarse de la siguiente manera. El verso 33 menciona a Bosra, una ciudad notable que parece haber sido la capital edomita durante un lapso bastante considerable. Sí, se menciona en Isaías 34:6, 63:1, Jeremías 49:13 y 22, Amós 1:12. Bosra aparece en varias porciones. Estaba en la ubicación de la aldea actual de El Buzeira, a unos 40 kilómetros al sudeste del Mar Muerto. En el verso 34 se menciona Temam. Dijimos que esta era región del norte de Idumea, ¿sí? Con su ciudad Temam. No ha sido todavía identificada, pero algunos comentaristas antiguos preservaron una tradición según la cual está a solo 8 kilómetros de Petra. El verso 37 menciona a Rehobot. Esta se ha identificado con Rehobot-ir de Asiria, ¿sí? Lo que posiblemente puede no ser correcto, son suposiciones. Otros la han localizado en otro lugar sobre el Éufrates. Si esto fuera verdad, el rey edomita Saúl debe haber sido extranjero. Lo más probable es que Rehobot fue o la Idumea Robotá, cuya ubicación es incierta, o bien Erubei, que está a 37 kilómetros al sudoeste de Beersheba, en un valle cerca del Arish. Seguimos, verso 39, otra vez menciona Adar, el último de los 8 reyes edomitas de la lista de Moisés. Fue probablemente aquel con quien trató con el fin de conseguir permiso para pasar por su país, en Números 20:14. El hecho de que Moisés dé el nombre de la esposa de Adar y los nombres de la madre de su esposa y abuela sugiere que lo conocía íntimamente. En contraste con los otros 7 reyes, la muerte de Adar, que está registrada en Primero de Crónicas 1:51, no se menciona aquí, si se dio cuenta. Y esto constituye una evidencia adicional de que todavía estaba vivo cuando Moisés escribió el Génesis. Verso 40. Ve'ele shemot alufei Esav, lemishpechotam, lim komotam, bishmotam, aluf timna, aluf alba, aluf yetet. Y sigue la lista, ¿verdad? Pero fíjense, shemot, los nombres, dice, de las familias y demás. No son de las localidades como algunos han sugerido, sino acá está hablando de individuos. Quizá de jefes locales contemporáneos con Adar, como decíamos, en el tiempo de Moisés. Entonces es importante destacar ese punto, ¿sí? Que termina el verso 43 diciendo: estos son los jefes de Edom, es decir, Esab, padre de los edomitas según sus moradas en la tierra de su posesión. Hasta aquí llegamos con el estudio del capítulo 36. Damos gracias al Todopoderoso por la oportunidad que nos da de comparar y analizar cada uno de estos textos. Padre Todopoderoso, te agradecemos por la oportunidad que nos das de estudiar, de poder
reflexionar y compartir juntos esta porción de Bereshit, de Génesis. Te pedimos bendición, dirección, que podamos seguir entendiendo la historia y el propósito que has dado en tu palabra, bendito Rey. En el nombre de Yeshua, HaMashiach, muchas gracias, Todopoderoso. Amén y amén. Que así sea.